cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su nombre es santo. Y santo, 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 mi corazón te adora. De su Hijo. Ahora, Espíritu Santo, glorifica al Hijo a través de tu palabra para que podamos nosotros como iglesia ser edificados. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Ahora estamos regresando al estudio del libro Colosenses y hoy nos vamos a concentrar en los versículos 8, 9 y 10, ya que hemos ya predicado de los otros versículos en el mes de julio y usted puede regresar a YouTube y puede ver la predicación. En esta tarde quiero recordarle que no hay nadie como nuestro Dios. Quiero que ustedes entiendan que Dios es todopoderoso. Salmos 113, versículo 4 al 9 dice: excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. El salmista nos está enseñando a través de estos versículos que Dios es poderoso. Incluso él dice, él puede levantar del polvo a una persona y ponerlo a que se siente con príncipes. Incluso la mujer que es estéril, que no puede tener hijos, él le puede dar una casa y hacer la madre de muchos hijos. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Es por eso que cuando oramos, nuestras oraciones no son en vanas. Es por eso que cuando oramos, oramos con fe, porque sabemos que lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí, es posible para Dios. De 10,000 guerras, Dios gana 10,000. Dios nunca ha perdido. Este es nuestro Dios. Este es el que nos da el descanso que tú y yo necesitamos. Este es el que nos da el pan de cada día. Este es el que sustenta nuestras almas. Él es el que nos lleva al camino correcto. Y Pablo quiere que la iglesia en Colosas sepa esto. Pablo quiere que la iglesia entienda que no hay nadie como Cristo Jesús. Que Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Y Pablo lo puede decir porque Pablo lo está viviendo. Pablo está sufriendo, está en la carne en cadenas, ha sido golpeado, ha sido abandonado, ha sido maltratado, ha sido tratado injustamente por los judíos y también por aquellos que decían que estaban siguiendo a Cristo Jesús. Pero Pablo dice en Filipenses 4, 12, 13, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar
saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, yo he estado en pobreza y no me he perdido la pobreza. ¿Por qué? Porque Cristo me ha sustentado. He tenido hambre y Cristo me ha sustentado. He estado en riquezas y Cristo me ha sustentado. He estado sin hambre y Cristo me ha sustentado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo es el que puede hacer esta labor. Y Pablo se lo dice a la iglesia en versículos 6 al 7 que la hermana Wendy acaba de leer. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. ¿Por qué Pablo nos está diciendo esto? Pablo nos está explicando, iglesia, Él es quien te va a dar lo que tú necesitas. Él es, mis hermanos. Tenemos que entender que las días y las horas que tú y yo tenemos, ya Dios lo sabe. Nadie muere antes de tiempo. O nadie muere después de tiempo. El niño que acaba de fallecer aquí en Nueva Jersey de 8 años, eso Dios lo tenía ya planeado. La señora que acaba de morir de 93 años, ya Dios lo tenía planeado. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que realmente tú y yo debemos de seguir. Entonces Pablo, cuando él está anunciando esto, también nos está diciendo, tengan cuidado. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Porque si no caminamos en el camino de Dios, no vas a poder disfrutar el favor de Dios. Lo predicamos la semana pasada. Entonces, puedes estar con Dios y tener su favor, o puedes estar fuera de Dios y tener a Dios como tu adversario. Es la realidad. Entonces, Pablo le explica esto y le está diciendo, hey, esto es lo que ustedes tienen en Cristo Jesús. Pero inmediatamente Él nos dice, tengan cuidado. Hay una advertencia de Pablo. Versículo 8 dice, miren, que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según de Cristo. Inmediatamente, cuando Él nos está enseñando, caminen en Jesús, estén arraigados en Él, crezcan en Él y estén agradecidos con Él. Les dice, tengan cuidado también, porque vendrán esas malas enseñanzas. Esas malas enseñanzas que verdaderamente nos va a sacar de las cosas de Cristo. ¿Qué es lo que todos anhelamos, mis hermanos? Un bienestar en el Señor. Hay muchas personas que buscan a Cristo por su bienestar. Y no hay nada malo de esto, mis hermanos. Pero tenemos que entender, Pablo le está explicando a la iglesia en Colosas, que todo esto lo que ellos necesitan, todo esto lo que ellos andan buscando, está en Cristo Jesús. Pero ahora, mis hermanos, dentro de la iglesia hay hombres que se están levantando con herejías. Le están diciendo que deberemos de buscar ángeles para buscar el favor de Cristo Jesús. Nos está diciendo que debemos de trabajar para obtener lo que es la gracia de nuestro Padre Celestial. Y cada uno sabemos que las bendiciones de Cristo vienen a través de ¿quién? De Cristo. Mis hermanos, tú y yo no necesitamos una persona externa para poder llegar a Dios. Tú y yo en Cristo Jesús tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, esta idea de buscar ángeles para adorar ángeles era falsa. A la vez la idea que nosotros tenemos que trabajar para nuestro bienestar, para nuestras bendiciones, para nuestro bienestar de nuestras almas es falsa. Todo lo que tú y yo tenemos es ¿por qué? Por gracia. ¿Tú sabes qué significa gracia? Es gratis. Tú no tienes que hacer nada para obtener salvación.
Y tú vas a decir, tú no tienes que cambiar tu vida para obtener salvación. Él te salva y después Él se encarga de cambiar tu vida. Mira la diferencia. Tú y yo necesitamos hacer, ofrendar o dar para mover la mano de Dios. Mis hermanos, la mano de Dios se mueve porque Él quiere que se mueva. El favor de Dios se da porque Él quiere que se da. Él nos dará lo que Él anhela darnos. Si Él quiere darnos un esposo para las mujeres, Él lo dará. Una esposa para los hombres, Él la hará. Mis hermanos, Él hace lo que Él quiere. Pero Pablo dice, tengan cuidado con enseñanzas falsas. Y las describe en 3 áreas: filosofía humana, tradiciones humanas y vanas sutilezas. ¿Por qué estas enseñanzas son falsas, mis hermanos? ¿Por qué Pablo le dice, tengan cuidado con esto? La filosofía humana puede ser dañino para nosotros. Si filosofía significa amor a la sabiduría. Ahora Pablo no está hablando que es malo tener amor a lo que es sabiduría. Pero lo que Pablo está diciendo, tengan cuidado con esa filosofía que está enseñando que Cristo no es suficiente. Y hay 2 filosofías ahorita en esta cultura. Uno, que el hombre puede hacer lo que él quiera porque él lo puede. Esa idea que yo lo puedo lograr. Es una idea humana. No necesito la ayuda de alguien para poder lograrlo. Y te voy a invitar a que comiences a comprender que si tú, ¿verdad?, vas a llegar a las metas que Dios tiene para tu vida, para tu familia y para tus hijos, tú no lo puedes lograr solo. Es solamente a través de lo que Dios te da. Entonces muchos de nosotros caminamos, no necesito ayuda, yo lo trataré, yo lo voy a hacer todo y yo lo voy a lograr. Y te voy a decir algo, mis hermanos, puedes tratar y tratar y tratar, pero si la puerta no se abre, Dios no te lo va a dar. Y Pablo está batallando, está enseñando a la iglesia de Colosas que esta filosofía es mala. ¿Por qué? Porque anda buscando una solución fuera de quien Cristo es. La segunda parte de esa filosofía humana era que yo voy a buscar mis propias respuestas. Tú sabes que hay un problema. Hay muchos frustrados adentro de los ministerios, de los lugares donde la iglesia se reúne. ¿Tú sabes por qué están frustrados con Dios? Porque no comprenden la voluntad de Dios. Hay mucha frustración porque no tienen paciencia en el camino del Señor. No les gusta el trato de Dios. Entonces comienzan a crear ideas, herejías, para poder crear un ambiente en ellos y decir, voy a estar bien. Lo vimos con Eva. Eva quería ser como Dios. Y vino Satanás y le dijo, ¿tú sabes qué? Si comes del fruto prohibido, vas a ser como Dios. Lo vemos con Abraham, cuando había hambruna, había mucha hambre en el pueblo, él decidió ir a Egipto cuando él tenía que esperar ahí. Buscamos personas diariamente para poder interceder por nosotros. Cuando verdaderamente bíblicamente sabemos que el único que intercede por nosotros es Cristo Jesús. O se nos ha enseñado, da para que Dios te dé. Da y Dios te lo va a multiplicar. Son ideas tan falsas que se han creado adentro de los ministerios, que verdaderamente enseña nuestra rebeldía. Porque mis hermanos, nosotros damos porque tenemos un corazón ¿qué? Alegre. No por lo que Él nos va a dar, pero por lo que ya Él nos dio. ¿Y qué Él nos dio? La salvación. Sí, mis hermanos, tú y yo podemos estar en pobreza de materiales, pero somos personas ricas. ¿Por qué? Porque tenemos salvación. Entonces la filosofía humana
siempre nos está enseñando, hey, tú lo puedes lograr. Tal vez tú y yo vamos a tener que cambiar nuestras conversaciones con nuestros hijos. Muchos dicen, hey, tú lo puedes lograr, sigue tratando, tú lo puedes lograr. Y mis hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hey, depende de Cristo, mija. Depende de Cristo. La única manera que vas a poder crecer y obtener las cosas va a ser en Cristo Jesús. La otra parte, porque las enseñanzas es erróneas cuando vienen fuera de Cristo, porque son tradiciones de hombres. Mira lo que dice Marcos 7, 15, 13. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, ¿cómo está escrito? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiar es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esto. Sí, en la iglesia hay tradiciones que debemos de seguir, hay ordenanzas que debemos de seguir. Pablo no está hablando con las tradiciones que son base de la Biblia. Lo que Pablo está hablando son tradiciones aquellas que hombres han creado. ¿Para qué? Para sujetar a la iglesia o a aquellos que caminan a Dios y para que no adoren libremente. Estos hombres, los fariseos, se enojaron porque los discípulos estaban comiendo y decían, no están andando conforme a la tradición de los ancianos. Personas comienzan a crear tradiciones, ideas que verdaderamente causa que hombres y mujeres no puedan alabar a nuestro Dios libremente. Yo vine de un lugar donde se me enseñó y se me dijo, hey, para poder predicar o servir aquí en el altar, tú debes de hablar en lenguas. O para poder alabar y adorar, debes de hablar en lenguas. Y mis hermanos, las lenguas celestiales es bíblico. Yo creo que es un don que Dios da. Yo sé que es un don que Dios da, pero no es para todos. Y eso es el problema. Que cuando nosotros creamos una tradición que no es en base de las cosas de Dios, pero en base de hombres, tú sabes lo que causa. Causa frustración y hombres y mujeres que no conocen a Cristo Jesús y se alejan de las cosas del Señor. Pablo dice, cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque si las tradiciones no están en base, no están en las Escrituras, entonces mis hermanos, mis hermanas, no es de Dios. Después dice, vanas sutilezas, son placeres, son acciones, son enseñanzas que están en base de lo que es la satisfacción humana. Como el hombre que se ha levantado y está predicando que verdaderamente bíblicamente él puede casarse con cualquier mujer que él desea. Él ha creado esa tradición y se la ha unido varias personas, varios hombres, con la idea que Dios permite que se pueda casar más de una mujer. Por su satisfacción carnal, Él ha creado una tradición donde se ha unido varias personas. ¿Por qué, mis hermanos?
¿Por qué? Porque esas enseñanzas son dictadas de la carne. Y te digo algo, porque hay mucha gente que les gusta esa filosofía humana, que les gustan las vanas sutilezas, que les gustan las tradiciones hechas por hombres, porque alimentan nuestro ego y nuestra carne. En los entre 2001 y 2010, me recuerdo un gran predicador, una gran iglesia que decía, sé el mejor campeón que tú puedes ser. Y me recuerdo visitar esa iglesia en Texas unas cuantas veces. Y se llenaba una multitud, era un estadio lleno. Y de último dice, hey, soy campeón. ¿A quién no le gusta que te digan que son campeones? Se llenaba una fila de carros, una fila de personas que gritaban, yo soy campeón. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña que el único grande, majestuoso y campeón es Cristo Jesús. Y me enseña que yo no soy campeón. Yo soy alguien quebrantado en necesidad de alguien que me salve y me restaure. Y eso es Cristo Jesús. Pero como las personas les gusta escuchar eso es lo que se le da. Mis hermanos, esto está creando un sistema que realmente no nos deja adorar al Señor libremente. Está creando un sistema que realmente no nos deja servir. Y es alarmante porque Pablo dice, nos hace cautivos. Escuchen, nos hace cautivos. Pablo dice, tengan cuidado con esas enseñanzas, porque los hacen cautivos. Y la palabra que él utiliza para cautivos es la misma palabra que se usa para describir a las personas que roban y los hacen esclavos. Pablo dice, tengan cuidado, porque esa enseñanza los va a robar y los va a hacer ¿qué? Esclavos. Y te voy a presentar algo. Constantemente nuestras comunidades, la sociedad está tratando que tú y yo caigamos en cautividad porque nos hacen esclavos. ¿Por qué cambian? Están constantemente cambiando la educación de nuestros niños. ¿Se han preguntado eso? ¿Se han preguntado por qué en las escuelas gastan millones y millones de dólares y entrenamiento para que se le enseñen a nuestras criaturas cosas falsas? Porque si esos niños crecen pensando y sabiendo y creyendo en esa falsedad, nuestra cultura va a ser mucho diferente. He visitado Cuba y me encanta, muy lindo el país de Cuba. Y cuando hablas con personas que aman Cuba y su gobierno y todo, tú comienzas a entender desde chicos, ellos fueron a estudiar y se les dijeron que todo lo que ellos han vivido es muy bueno. Hay un odio contra el país de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos desde chicos han aprendido el enemigo y nosotros somos muy buenos. Porque desde chicos se le ha enseñado a ellos. Se ha cautivado esa enseñanza, el enemigo y nosotros buenos. No llegamos muy lejos, este país, que nos ha enseñado desde chicos que somos los superhéroes. El país es muy bueno, anda rescatando y no hace errores. Y mis hermanos, si tú estudias todo lo que este país ha hecho, vas a comenzar a entender que no es tan bueno como dice. Pero la educación que constantemente está entrando a nuestros oídos está causando una esclavitud y comenzamos a nosotros a ser dictados como nosotros debemos de aprender y de creer. Y mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque esto es lo que pasa. No solamente ahora, pero en el tiempo de Daniel. Daniel capítulo 1, 3 al 5 dice: entonces el rey mandó a Espenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Cuando dice escritura y la lengua de caldeos es algo fuera
de Dios. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Babilonia tomó, mis hermanos, a judíos y agarró a los mejores judíos de buen parecer, inteligentes y fuertes. Y mira lo que pasa. ¿Los lleva a qué? A educarlos. ¿Por cuánto? Por 3 años. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo el rey? Lo que estaba haciendo es que si yo agarro esta comunidad y los enseño, los alimento, lo que va a pasar que estos hombres no van a reflejar a Dios, el Dios viviente, pero van a reflejar la cultura de Babilonia. Sí, el rey de Babilonia sabía algo que todos nosotros debemos de saber. Las enseñanzas cambian a las personas. Ahora, ¿sabes por qué te tienes que preocupar en lo que tus niños están viendo? ¿En lo que tus niños están jugando? Ahora entiendes por qué tienes que preocuparte de esto. Ahora entiendes por qué debes de leer la Biblia, orar con ellos, enseñarle lo bueno y lo malo. Porque si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Escucha, padres, tenemos que alejarnos de la idea que nuestros padres nos enseñaron de no hablarles de las cosas íntimas, de las relaciones de un hombre y una mujer. Mis hermanos, tenemos que hablarles a ellos de lo que bíblicamente es el sexo. ¿Por qué? Porque si no lo enseñamos nosotros, alguien más se lo va a enseñar erróneamente. Hay tantos jóvenes confundidos que andan culpándole a la iglesia cuando la verdad, el error fue de sus padres. Que sus padres no le dedicaron tiempo a sus hijos. Y cuando le estoy diciendo dedicarle tiempo, no estoy diciendo que le diste el mejor regalo. O que le dijiste la mejor vida. Estoy diciendo que no lo educaste. Mis hermanos, eso es el problema. Que nosotros, cuando no somos educados bíblicamente, nos convertimos en cristianos falsos. Y es lo que hay mucho. Yo sé que no hay un amén, y cuando digo ese silencio, ¿verdad? Porque no nos gusta escuchar que hay cristianos falsos. Es la verdad, mis hermanos. Es la verdad, es la triste realidad. Hay mucha gente que se llama cristiano que no lo es. Que no lo es. ¿Por qué? Porque son personas que verdaderamente no están creciendo en la palabra de Dios. Y tú sabes lo que pasa, terminamos siendo como esa planta, ese árbol que Cristo habla en Mateo 21:18. Y dice, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Al instante se secó la higuera. Hay un problema aquí. Jesús tiene hambre. Aquí vemos la humanidad de Cristo Jesús. Y Jesús va a la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera tiene hojas. Y esta clase de árbol, cuando hay hojas, ¿hay qué? Hay frutos. Entonces Jesús va a buscar fruto porque este árbol aparenta tener fruto. Pero cuando Jesús va y ve que no tiene fruto, Él viene y maldice a la higuera. Dice, después los discípulos se maravillaron al ver esto y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Y muchos de nosotros somos como la higuera. Aparentamos ser seguidores de Cristo Jesús, pero al analizar nuestro corazón no encontramos fruto. Escucha eso. Cada uno de nosotros debemos de comenzar a entender que si no hay un fruto bíblico en nuestras vidas, mis hermanos, tal vez hay un problema interno de corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando nuestras mentes son cautivadas por la falsedad, tú y yo caeremos como esclavos. Esto es alarmante, hermanos. Esto es alarmante. Tenemos que tener esta actitud de Pablo. Tenemos que cuidar qué es lo que yo estoy leyendo, mis hermanos.
¿Qué es lo que yo estoy estudiando? Mucho no le damos importancia a lo que estamos viendo. Mucho no le damos la importancia a lo que estamos escuchando. Tenemos que cuidar qué se está viendo nuestras familias, nuestros hijos que están leyendo. Porque muchos de nosotros decimos, no, es algo chico, se le pasará. Se le va a pasar, es una fase, se le va a pasar. No, mis hermanos, tú y yo debemos de quitarle todo lo malo, toda mala enseñanza a nuestras criaturas, a nuestras esposas y a esposos. Ayuden a sus esposos también. Tú y yo tenemos que asegurarnos a tener ese cuidado para no ser cautivados. Entonces Pablo habla de una mala enseñanza, pero aquí comienza terminando hablando de una buena enseñanza que edifica. Sí, hay una mala enseñanza, pero hay una buena enseñanza, mis hermanos. Versículo 9 al 10 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Si la enseñanza bíblica, ¿por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué cantamos Biblia? ¿Oramos Biblia? ¿Predicamos Biblia? ¿Los niños están aprendiendo Biblia? ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Aquí Pablo le está enseñando y dice la palabra plenitud. Tú sabes lo que la palabra plenitud significa. Significa que todo quien Cristo es Dios. Sí, escuché un maestro que dijo, Cristo es el reflejo de su Padre. Y le dijo, Cristo es como cuando tú te pones enfrente de un espejo y cuando tú miras el reflejo y esto no es verdad. El espejo solo refleja una imagen. Cristo no refleja la imagen de Dios. Cristo es plenamente Dios. Completamente Dios. Dice N.T. Wright, dice, Cristo no es una segunda deidad diferente. Es la encarnación, es la expresión plena del único Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cristo es suficiente. Por eso Juan 3, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en ¿quién? Crea en Él, en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Él es suficiente, mis hermanos. Él es suficiente, ¿por qué? Porque Él es Dios. La palabra comienza en la creación. Tú quieres ver qué poderoso Dios. Todo estaba vacío. Todo estaba en negro, en oscuridad. Él es tan poderoso que lo que tenemos ahora es porque Él lo creó. Dios es tan poderoso, mis hermanos, que tú no necesitas creer en nada fuera de Él. Él es suficiente. En Él está todo, pero mira lo demás. Él tiene autoridad. Lo llama como cabeza. Cristo tiene la autoridad. Yo no necesito un presidente para mi bienestar. Pase lo que pase noviembre 5, mi familia y yo vamos a estar bien. No por qué partido ha ganado, pero quien Cristo es. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Él deja que las cosas pasen. Entonces, si gana tu presidente favorito, Él lo dejó pasar. Si no gana tu presidente favorito, Él lo dejó pasar. Y tu deber es someterte a Cristo Jesús. Entonces, todo lo que me faltaba, y con esto voy terminando, todo lo que me faltaba, ahora en Él lo tengo. Escucha eso. Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Ahora, no solo Cristo es Dios en su totalidad, pero ahora yo estoy lleno de Él. Yo estoy lleno
de Él. Mira esto. Ahora yo estoy totalmente lleno. Porque cuando Él me salva, ahora yo estoy en Cristo y Él está en mí. Y mis hermanos, todo lo que Pablo estaba pasando, la cárcel, el abandono, los insultos y la muerte física, él estaba bien. ¿Por qué? Porque él está completamente en Cristo. Si ya no te voy a ver otra vez, Dios quiera que no, pero si Dios escoge que ya no te vea otra vez, lo único que yo te quiero que conozcas y te vayas es que Cristo es suficiente. Mira esto. Y que Él nos ha hecho completos. En toda etapa de adultos siempre ha sido grandes dudas. Me recuerdo que cuando me casé andaba con mucha ansiedad. ¿Cómo voy a ser un esposo con todos los problemas que yo tengo? Y después me recuerdo que tuvimos problemas matrimoniales, una crisis de matrimonio, que yo me quería rendir, porque pensaba que no era suficiente. Y me recuerdo hablar del divorcio con mi esposa. Fue tipo 2011 por ahí. Y les voy a compartir algo. Ella dijo sí, yo dijo sí, y dijo, nos divorciamos y vamos a estar bien. Pero el pastor Castillo, Fuente de Vida actualmente, me dijo, pero ustedes no tienen razón para el divorcio. No hay adulterio y no hay abandono. Y mientras comencé a estudiar la palabra, comencé a comprender algo. El problema en mi matrimonio es que yo estaba dependiendo de mí para mantener este matrimonio. Y mis hermanos, la palabra me enseña que el hombre es malo. Y el único que me puede ayudar a ser un buen esposo es Cristo Jesús. Y en ese baño, porque el lugar era chiquito, y sobre ese inodoro me recuerdo ir a mis rodillas y decir, Cristo, perdóname. Hoy quiero confesar mis pecados y quiero decir, te necesito para que yo sea un buen esposo y nunca decir que me voy a divorciar. Y por la gracia de Dios, esa palabra divorcio ya no se ha hablado en mi matrimonio. Pero vino la gran noticia de mi hija. Y dije, ¿cómo lo vamos a lograr? Y me recuerdo a mi esposa batallar con unas áreas porque en su crecimiento tuvo problemas. Y el problema de ella es que ella estaba dependiendo de ella misma para ser una buena mamá. Pero me recuerdo que vino el segundo y comenzó a decir, ¿de dónde vamos a sacar dinero para alimentar a 2 niños? Pero me recordé que la palabra dice que cada criatura es un regalo de Dios. Y si Él lo dio, Él lo va a mantener. Y Tiago nació a los 8 meses. Algunos de ustedes se recuerdan, estuvo en el hospital por 1 mes. Y me recuerdo, yo corría y yo salía, y yo corría y yo salía del hospital, igual que mi esposa. Sufríamos tanto porque habían días que estaba respirando bien, había días que no estaba respirando bien. Había días que todo se miraba bien y otros días que no. Y después de una alergia en su piel que tuvo que voltearlo y estaba con todas esas máquinas, me recuerdo. Y nosotros esperábamos todo malo. Y de repente, después de 30 días nos los entregaron. Y había que bañarlo y ustedes saben que yo me encargo de esa área. Y me recuerdo que lo pongo ahí y para bañarlo y de repente se cae el bote de jabón y le cae encima. Y me recuerdo yo quebrantándome diciendo, qué mal padre yo soy, pasando tanto mi hijo que no he podido cuidarlo de esa manera. Fue ahí de que comencé a comprender que aunque yo quiera darle todo el cuidado a mi hijo, no es suficiente, que el único que puede sustentar la vida de mis hijos es Cristo Jesús. Cada vez que tuvimos una decisión con mi esposa, es siempre
¿Hay dinero para eso? ¿Se puede hacer? Es la gran pregunta. ¿Lo puedo hacer? Y siempre la respuesta es, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo ser el proveedor para mi familia, pero Él sí. Y todos los pasos han sido pasos de fe. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Cristo es suficiente. No hay razón por qué buscar fuera de Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué son lo que nosotros, tú y yo, tenemos que hacer? Primero, cuídate lo que tú escuchas. Cuida lo que está haciendo. Hey, si tu hermano está poniendo en redes sociales cosas incorrectas, cuida de él. No lo regañes, háblale. Hey, no fue correcto esto. Segundo, renueva tu mente en la palabra de Dios. Romanos 12:1-2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a la palabra? Edifiquen sus mentes. Y lo último, si permanecen en Él, nada nos faltará. Matthew Henry dice esto: lo que aquí le interesa a Pablo subrayar es que al tener así a Cristo, estamos espiritualmente completos. No en el sentido que hayamos llegado ya a la perfección final, sino que tenemos dentro a nuestro alcance la fuente de toda llenura de Dios, de la que extraer todo lo que necesitamos para nuestro progreso, tanto específicamente espiritual como mental y moral. Por lo que no necesitamos en modo alguno de esos seres angélicos intermediarios entre Dios y los hombres, por los que abogan las herejías contra los que el apóstol arremete en esta epístola. Así que pues, quien tiene a Cristo tiene a Dios. Y como decía Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vea lo último: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Él es